Es el momento de la catequesis del Cari fratelli e pontífice. sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. dopo aver riflettuto Después de haber sull'azione reflexionado sobre la santificatrice acción santificadora y carismática del Espíritu, dedichiamo questa dedicamos catechesi esta a un catequesis altro aspetto, a otro aspecto, l'opera a la obra evangelizzatrice evangelizadora del Espíritu Santo, cioè es al decir, suo ruolo nella a su predicazione papel en della la Chiesa. predicación de la Iglesia. La prima lettera di La Pietro primera carta de definisce gli Pedro define a apostoli los apóstoles coloro che como hanno los que annunciato anunciaron el Evangelio mediante lo por medio Spirito del Santo. Espíritu Santo. In questa espressione En esta troviamo expresión due encontramos elementi los dos costitutivi elementos della constitutivos de la predicazione predicación cristiana: cristiana: il suo su contenuto, contenido, che que è es el l'Evangelo, e il Evangelio, suo y su mezzo, che è lo medio, que es el Spirito Santo. Espíritu Santo. Diciamo qualcosa Digamos algo dell'uno e de uno dell'altro. y de otro. Nel Nuovo Testamento, En el Nuevo la Testamento, la palabra evangelio tiene dos significados principales. Puede referirse a cualquiera de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esta acepción, el Evangelio significa la buena nueva proclamada por Jesús durante su vida terrenal. Después de Pascua, la palabra evangelio adquiere el nuevo significado de buena noticia sobre Jesús. Es decir, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que el apóstol llama evangelio cuando escribe: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La predicación de Jesús y más tarde la de los apóstoles también contiene todos los deberes morales que se desprenden del Evangelio, empezando por los 10 mandamientos y terminando por el nuevo mandamiento del amor. Pero si no queremos volver a caer en el error denunciado por el apóstol Pablo de anteponer la ley a la gracia y las obras a la fe, si no caer en este error, debemos partir siempre de la proclamación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, insistí tanto en el primero de los dos, es decir, en el querigma o anuncio, proclamación, del que depende toda aplicación moral. De hecho, en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo. Porque es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. No hay que pensar en la catequesis, el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. No hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, o sea, el querigma. Hasta ahora hemos visto el contenido de la predicación cristiana. Sin embargo, debemos tener en cuenta también los medios del anuncio. El Evangelio debe predicarse mediante el Espíritu Santo. La Iglesia debe hacer precisamente lo que Jesús dijo al comienzo de su ministerio público. El Espíritu del Señor
está sobre mí. Por eso me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Predicar con la unción del Espíritu Santo significa transmitir junto con ideas y doctrina, vida y convicción profunda de nuestra fe. Significa confiar no en discursos persuasivos de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y su poder. Es fácil decirlo, se podría objetar, pero ¿cómo ponerlo en práctica si no depende de nosotros, sino de la venida del Espíritu Santo? En realidad, hay una cosa que depende de nosotros, más bien dos, y las mencionaré brevemente. La primera es la oración. El Espíritu Santo viene sobre los que rezan, porque el Padre Celestial, está escrito, da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Sobre todo si se lo piden para anunciar el Evangelio de su Hijo. Ay de predicar sin rezar. Uno se convierte en lo que el apóstol llama bronces que resuenan y címbalos que retiñen. Por tanto, lo primero que depende de nosotros es orar para que venga el Espíritu Santo. Lo segundo no es predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús el Señor. Y esta es la predicación. Que hay tantas predicaciones donde duran 20, 30 minutos. Por favor. El predicador debe predicar una idea, un afecto y una invitación a hacerlo. Más de 8 minutos. La predicación se deshace, desaparece, se desvanece. Y esto se lo digo a los predicadores. Veo que les gusta escuchar esto que les digo. Incluso tantas veces vemos hombres que cuando empieza la predicación se van afuera a fumarse un cigarro y luego vuelven a entrar. Por favor, la predicación debe ser una idea, un afecto y una propuesta para hacer. Y no ir más de 10 minutos. Esto es muy importante. Una predicación tiene que durar no más de 10 minutos. Y debe consistir idea, afecto y una propuesta. No es necesario que nos detengamos en esto, porque cualquiera que se dedique a la evangelización sabe bien lo que significa en la práctica no predicarnos a nosotros mismos. Me limitaré a una aplicación particular de esta exigencia. No querer predicarnos a nosotros mismos implica también no dar siempre prioridad a las iniciativas pastorales promovidas por nosotros y vinculadas a nuestro propio nombre, sino colaborar de buen grado, si se nos pide, en las iniciativas comunitarias o que se nos encomienden por obediencia. Que el Espíritu Santo enseñe a la esposa a predicar, a la iglesia a predicar así el Evangelio, a los hombres y mujeres de hoy. Muchas gracias. Era la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación, como es tradición, viene nuestra lectora francesa, nuestra colega María José, del programa Francés África, que ofrecerá el resumen de la catequesis del Santo Padre. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère. le dedica unas palabras al Papa donde le dice que los fieles presentes en la audiencia le ofrecen sus oraciones para sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y dice después a los fieles que al final de la catequesis, como es tradición, se cantará el Padre Nuestro en latín y se dará la bendición apostólica y que va a bendecir a todas las personas presentes, sino a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los recién casados y, por supuesto, los objetos de devoción que tengan en sus manos. El Papa ha recordado que anteriormente se había reflexionado sobre la acción santificadora y carismática del Espíritu. La catequesis de hoy, en cambio, habla de la obra evangelizadora del Espíritu Santo, de su papel en la predicación de la Iglesia. Y recuerda la primera carta de Pedro a los Corintios, que define a los apóstoles como a los que anunciaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo. En esta expresión, dijo el Papa, encontramos los dos elementos constitutivos de la predicación cristiana, su contenido, que es el Evangelio, y su medio, que es el Espíritu Santo. Y al respecto, el Papa se extiende en su catequesis para hablar al respecto. A continuación, el Papa saluda en italiano a los francófonos. In questo tempo di Avvento chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a testimoniare con coraggio la speranza che è in noi, nell'attesa della venuta del Signore. Dio vi benedica. Saludo cordialmente al pueblo francófono. En este tiempo de Adviento, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a dar valientemente un valiente testimonio de la esperanza que hay en nosotros mientras esperamos la venida del Señor. Que Dios los bendiga. A continuación viene el lector en lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem. En la primera carta de Pedro define a los apóstoles como los que anunciaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo. En esta expresión, dijo el Papa, encontramos los dos elementos constitutivos de la predicación cristiana, su contenido, que es el Evangelio, y su medio, que es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, afirmó Francisco, la palabra Evangelio tiene dos significados principales, que puede referir a cualquiera de los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esta acepción, el Evangelio significa la buena nueva proclamada por Jesús durante su vida terrenal. Después de Pascua, afirmó Francisco, la palabra Evangelio adquiere el nuevo significado de buena noticia sobre Jesús. Es decir, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que el apóstol, dijo el Papa, llama Evangelio cuando escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La predicación de Jesús y más tarde la de los apóstoles también contiene todos los deberes morales que se desprenden del Evangelio, empezando por los 10 mandamientos y terminando por el nuevo mandamiento del amor. This good news is the basis for all further catechesis and teaching, including the moral demands of Christian discipleship. The preaching of the gospel takes place through the Holy Spirit, who enables us to speak with conviction
and to reflect the message El that Papa we aconsejó que preach si by no queremos obeying volver a within. caer en el error denunciado por el apóstol Pablo de anteponer la ley a la gracia y las obras a la fe, debemos partir siempre de la proclamación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, dijo el Papa, en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, insistió tanto en el primero de los dos, es decir, en el querigma o anuncio. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Paesi Bassi, Australia, Indonesia, Stati Uniti, Giappone, Singapore. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per riconoscere a Natale in quei bambini il Salvatore del mondo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de los Países Bajos, Australia, Indonesia, Japón, Singapur y Estados Unidos. A cada uno de ustedes y a vuestras familias les deseo un fecundo camino de Adviento para reconocer en Navidad en ese niño al Salvador del mundo. Que Dios los bendiga. Es el momento del lector en alemán. El Papa recordó que para no caer en el error de anteponer la ley a la gracia y las obras a la fe, dijo que debemos partir siempre de la proclamación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso insistió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el primero de los dos, es decir, en el querigma o anuncio del que depende toda aplicación moral. De hecho, afirmó el Papa en la catequesis, tiene un rol fundamental el primer anuncio, querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, afirmó, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. No hay que pensar, dijo el Papa, que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. En efecto, no hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese querigma. Para quienes nos estén viendo en imágenes, acaban de ver un momento este grupo de un grupo de 15 mexicanos de Coahuila que están presentando la Navidad mexicana en el Vaticano y que a partir del 8 de diciembre podrán apreciar un pesebre monumental construido por ellos en la Basílica Vaticana y por toda la vía de la conciliación, una muestra fotográfica que representa al estado de Coahuila. Daher müssen wir beständig den Heiligen Geist beten. Stehe uns bei, damit wir nicht uns selbst, sondern stets. A continuación, el Papa saludará a los presentes de lengua alemana en italiano. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, fra qualche giorno celebreremo la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ella è piena di grazia perché è stata preservata da ogni peccato fin dal primo momento della sua esistenza. La sua potente intercessione accompagni tutti voi in questo tempo di Avvento. Liebe Brüder und Schwestern, queridos hermanos y hermanas, dentro de pocos días celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Ella está llena de gracia porque fue preservada de todo pecado desde el primer momento de su existencia.
que su poderosa intercesión los acompañe a todos en este tiempo de Adviento. A continuación, en español, nuestro colega Arturo López. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la relación entre el Espíritu Santo y la evangelización. Podemos decir que en la predicación cristiana hay dos elementos constitutivos: el contenido, que es el Evangelio, y el medio, que es el Espíritu Santo. Los dos van íntimamente unidos, es decir, la palabra de Dios se transmite con la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu faltaría el alma, faltaría la vida de la predicación. Solo se difundirían ideas o preceptos, pero no la vida. Ahora bien, podríamos preguntarnos si la acción evangelizadora depende del Espíritu Santo. ¿Podemos hacer algo también nosotros? ¿Cómo es posible colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia? Hemos de tener en cuenta sobre todo dos principios. Uno es la oración y el otro estar atentos para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esto significa que antes de afrontar un apostolado necesitamos rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos asista. Y esta misión tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestros propios deseos o necesidades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando en estos días la novena en preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pidámosle a María, nuestra Madre, que como ella permanezcamos abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión que la Iglesia nos encomienda. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. A continuación podrán escuchar la lectora en chino que hará el resumen de la catequesis del Santo Padre en chino. 并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赠宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰金念珠和圣物。 Haciendo un resumen que además podemos apreciar en la basílica, en la plaza de San Pedro, un nutrido grupo de chinos católicos venidos justamente, imagino, tras el anuncio del Santo Padre de que a partir de ahora sería incluido el idioma chino. Como decía el Santo Padre, ha hablado en su catequesis sobre la predicación, el contenido de la predicación cristiana, pero hay que tener en cuenta, dijo el Papa, también los medios del anuncio y el Evangelio. Dice, debe predicarse siempre mediante el Espíritu Santo. La Iglesia debe hacer precisamente lo que Jesús dijo al comienzo de su ministerio público.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Predicar con la unción del Espíritu Santo, dijo el Papa, significa transmitir junto con ideas y doctrina, vida y convicción profunda. Significa confiar no en discursos persuasivos de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y su poder. Es fácil decirlo, dijo el Papa, se podría objetar, pero ¿cómo ponerlo en práctica si no depende de nosotros, sino de la venida del Espíritu Santo? Escuchemos el mensaje del Papa en italiano a los chinos. Diamo avvio alla lettura della sintesi della catechesi in lingua cinese. Desidero perciò rivolgere il mio cordiale saluto ai cinesi qui presenti e a quelli collegati tramite i mezzi di comunicazione. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace. Que Dios vi benediga.